Seguimos haciendo Dixit por Extra 102.1. Momento de pensar en voz alta con Miri Esquivel Ublich. Hoy, seguir viviendo con papá y mamá. El sábado salió una nota en Clarín titulada "Sigue viviendo en casa y gana más que yo. Un fenómeno de época que complica la convivencia". Nota escrita por María Florencia Mioso. Y dije, a ver, che, ¿qué es esto que está pasando? Uno puede pensar que a determinada edad hay como un registro, una idea de que uno empieza a pensar en irse a vivir solo, ¿no? En planificar una vida de adulto y demás. De hecho, en secundaria yo suelo preguntarle a los chicos de cuarto año, ¿no? Que están a 2 años de egresar, ¿a qué edad creen que se van a ir de la casa de sus padres? Y siempre aparece dentro del ideal 18, 19, 20, por ahí alguno te tira, ¿no? Un 21, 22 para terminar de estudiar. Pero la idea es cuanto antes mejor, ¿no? Sí. Como que aparece ahí ese cruce. Bueno, según un informe de la Fundación Tejido Urbano, que se basa en datos del INDEC, el 38,3% de los jóvenes de entre 25 y 35 años de Argentina aún viven con sus padres. Y un detalle que marcan es que esta cifra está estable desde hace 10 años. O sea, casi el 40%. Exacto, por lo cual marcan que ya lleva un tiempo, ¿no? Quizás no lo especifica ni la nota ni el informe, quizás en este último tiempo haya habido alguna modificación, dado que estamos en un contexto económico y social particular, pero por lo pronto hace 10 años que este es el porcentaje de adultos, ¿no? Porque ya estamos hablando de alguien de 25 años, por lo menos socialmente hay una mirada de que debería ser un adulto, que todavía viven con sus padres. Lo que plantea la nota es un cambio en el modelo tradicional de familia. En otras épocas, una persona de 60 años, por ejemplo, ya tenía como una vida de alguien más grande, ¿no? Quizás de lo que hoy pensaríamos alguien de 80 años. Hoy, una persona de 60 años viaja, quizás sigue trabajando, lo más probable es que siga trabajando, tiene actividades por fuera de su casa, no es, hablando mal y pronto, un viejito o una viejita que se queda en su casa. Sí. Alguien retirado. Exactamente, que sigue estando activo en su vida. En otras épocas teníamos más como una cronología lineal. Alguien se iba de su casa, iba a estudiar o a trabajar, formaba su propia familia, generaba su historia de vida y moría pacíficamente en su hogar si tenía suerte. Hoy eso se ha modificado, ¿no? Desde la idea de qué es una familia hasta la idea de, bueno, cuáles son los sueños y aquellos aspectos de la vida que hacen que nuestra vida sea exitosa. Por eso plantean dentro de esta nota un neologismo que no es nuevo. Digo, es nueva la palabra, pero no es nuevo en el registro, por lo menos me encontré con cosas de 2020, 2021 que ya hablan de la adultoscencia. Adultescencia. Que tiene que ver con una forma de nombrar la prolongación de la adolescencia y la dificultad de entrar en la vida adulta. ¿No? Son personas que deberían estar cronológicamente viviendo vidas de adultos, pero que por diversos factores, ahora vamos a ver algunos, están viviendo la vida de un adolescente. Claro, viven bajo el ala de los padres. Sí, aún. Sea por aspectos económicos, por aspectos emocionales, porque vamos a ver que por ahí no es lo mismo, pero están ahí con sus padres. Una de las cuestiones que se plantean es, bueno, el contrato de convivencia, porque no es lo mismo que vos sigas viviendo en la casa de tus padres desde un rol de hijo adolescente, ¿no? Donde no vas a tener ni voz ni voto para ciertas cuestiones, donde quizás no te vas a tener que hacer responsable de, por ejemplo, gastos, ¿no? Vos tenés un hijo de 14 años, difícilmente le cobres, no sé, un alquiler, un proporcional de alquiler, o le cobres la luz que usa o lo que fuese. Sí. ¿No? Eso entra dentro de los gastos que los padres bancan. Ahora, si vos tenés un hijo de 34 años viviendo en tu casa, probablemente quieras, desees o intentes ponete los mangos, vago, que ese hijo, esa hija, aporte. ¿No? ¿Por qué? Porque es la lógica. Porque es la lógica, porque se empieza a complicar, porque ya no son un padre adulto con un hijo, niño o adolescente, son dos adultos.
más allá de que la relación filial sea de padre e hijo. Después vamos a ver que no, que hay casos, digo, yo hoy pregunté y de hecho mucha gente me escribió por Instagram, gente que me decía, mirá, yo vivo con mi papá y mi mamá porque mi sueldo no me permite vivir solo o sola. O porque me divorcié y mi expareja se quedó con el lugar donde estábamos viviendo y entonces yo no puedo en este contexto empezar de cero. Entonces mientras me voy acomodando, estoy acá. Terrible en esas situaciones psicológicamente, digo, ¿no? Sí, es un impacto distinto porque vos estás atravesando el duelo de un vínculo. Fracasé como adulto. Estás atravesando las expectativas Vuelvo a ser que la un niño. sociedad tiene sobre vos. Pensé ¿no? que a mis viejos no los iba a ver más, que iba a formar mi familia y estoy viviendo en la habitación que no veía hace 15 años. Sí. Y algunos marcaban también la cuestión de la ley de alquileres, ¿no? Que con modificaciones en cuestiones de plazos, en por ahí las responsabilidades y los derechos para el inquilino y para el propietario generaron otro tipo de vínculo, ¿no? Sí, los volúmenes también para ingresar en un departamento o una casa linda son fuertes, son importantes. Mínimo tenés que tener un sueldo básico y un poco más también. Bueno, mira, aprovecho que hiciste esa mención. Uno de los datos que circulaba es que a principios de 2026, o sea, ahora, porque estamos todavía a principios, el costo de vida de una persona en Cava requiere de 800.000 pesos mínimo, una persona. Con esos 800.000 pesos cubre el alquiler de un monoambiente, los servicios básicos y la canasta básica. Claro. Después, si estás pensando en dispersión, actividades extras, planificar vacaciones, Un tostadito, no. ¿no? Digo, Se te sí, va. se va. Que, como bien decía David, tiene un impacto también en la salud mental. Obvio, porque trabajás para vivir Y ahí, y ya está. y con suerte. Se terminó. Una de las cuestiones que aparece en el informe es que el porcentaje de jóvenes que viven con sus padres varía según la provincia. Por ejemplo, es en el conurbano bonaerense donde se da como el número que mencionábamos, pero nos encontramos con que en Santiago del Estero, por ejemplo, el 64,8% de esta edad vive con sus padres. Mira. En Salta el 63,7%. Y que se dan situaciones de emancipación porque muchas veces se van desde el pueblo en el que están a estudiar a la capital, pero en situaciones de más precariedad, que por ahí lo que se da en la provincia de Buenos Aires. Y en Cava el porcentaje es de 24,8%. Si nos vamos a lo que dice, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia sería ese periodo comprendido entre los 10 años y los 19, que es un fenómeno cultural de transición, no es un fenómeno biológico. El fenómeno biológico es la pubertad. La pubertad es la que marca esa transición de la niñez hacia la adolescencia con la aparición de los caracteres sexuales secundarios. La adolescencia después varía culturalmente, por eso muchos de los textos actuales hablan de las adolescencias y no de la adolescencia como un periodo estanco e igual. Digo, nuestra adolescencia no es la misma que la adolescencia de ahora ni que la adolescencia de nuestros padres. Hay una cuestión en relación al desempleo. De aquellos jóvenes que viven con sus padres, el 10,1% está desempleado. Y a la vez, de quienes están independizados, es menos el porcentaje de desempleados, 5,3%. Y a la vez lo que se da es que los que tienen empleo ganan el doble de aquellos que viven con sus padres, ¿no? Como que hay una marcación de que lo económico tiene peso. Digo, ganan el doble y por ende pueden vivir Solos. ¿no? Solos. Claro. Hay una cuestión también con la informalidad. El 36% de los trabajadores de esa edad no está registrado. Y como bien vos decías, para entrar en un alquiler, recibo de sueldo te van a pedir. Garantía, propietario. Garantía propietario te van a pedir, ¿no? Vos necesitas tener una propiedad o que alguien te preste los papeles de su propiedad para entrar a otra propiedad. O sea, alguien que te salga de garante. Además, el mes que entras, mes de depósito y mes de comisión. Claro, no, una locura. No sé, hoy estaríamos hablando de Palo y medio. 3 millones de pesos. Y Ponele sí, que alquiles esto es una casa grande. un 3 Pero ponele, ambientes. el ejemplo que ponías al principio, por ejemplo, un padre, ¿no? Responsable, vamos a ponerle, se separa
y se busca un departamento porque tiene hijos, bueno, y mínimo necesita tres Sí, ambientes, sí. porque necesita 2 habitaciones. Y ahí sí, estás hablando ya de un palo. Te diría, depende del lugar, la zona, etcétera, etcétera. Pero sí, de 800 lucas a un palo 200 tenés una casa. El pico de este porcentaje de jóvenes viviendo con sus padres, que llegó a un 41%, se dio post pandemia, 2021. Que ahí vimos, ¿no? Como cierto movimiento. Muchas veces lo que pasó es que algunas personas se lanzaron a la convivencia, ¿no? Que medio que se dio, bueno, quedaste en plena pandemia con tu pareja y aprendiste a convivir y bueno, después fue como, ya está, sobrevivimos a una pandemia, sobrevivimos a la convivencia, sigamos juntos. En otros casos fue personas que no querían quizás pasar ese periodo de tiempo solas y tuvieron la posibilidad de volver con sus familias. Y después también tenemos situaciones de gente quizás con padecimientos, no sé, yo pensaba, una persona que tiene un diagnóstico de depresión Sí. y que es un riesgo que viva sola, por más que sea adulta, Claro. ya lleva, ¿no?, a tener que vivir con sus padres o con hermanos, Sí. digamos, con algún otro adulto de referencia, si no está en pareja. Bueno, al revés, no sé si está dentro de las opciones o lo contempla el estudio, pero a veces hijos que por ahí ya son grandes, tienen más de 30, pero tienen padres muy grandes, Sí. deciden decir, che, sacrifico un poco mi vida personal, que no sé si está bien, está mal. ese Sí, es son otro tema. decisiones, sí, son Es decisiones. otro tema, Sí. digo, para la psiquis, para lo que es uno como persona, y dice, bueno, no, mi papá está enfermo crónico, mi mamá ya está grande, no lo puedo cuidar, bueno, me sigo quedando en la casa para cuidarlos a ambos. Sí. Pero bueno, es como que relegás tu vida, pero por ahí después conozco algunos casos cercanos, no sé, está bien, fallece el padre, después la madre es más frágil todavía, más vieja porque pasaron más años, más grande, y claro, pero la señora vive 90 años. Claro. Y vos ya tenés 56, ¿viste? Y seguís ahí. Es un poco raro. Sí, yo creo que es esto que vos decís, son situaciones a pensar y analizar en cada caso qué es lo que pasa, y esto también me parece que son decisiones. Me parece que no sé si le cabe el bien o mal, porque por ahí para una persona es mejor Claro. estar en una institución donde haya 24/7 gente que pueda estar asistiéndola en situaciones específicas, qué sé yo, alguien que tiene una demencia Sí. y que se puede lastimar, puede prender fuego a una casa, ¿no? Bueno, quizás esté mucho mejor en una institución. Sí, o es depresiva, que un día no come, no se baña, y está una semana así y de repente le agarra una hipotemia, qué sé yo. ¿Qué es lo que aparece también de la parte más cultural y social? Que hay cambios, por ejemplo, en el deseo de conformar una familia. Hoy, no necesariamente todas las personas tienen esa idea en su cabeza, ¿no? Entonces no aparece como esta cronología que decíamos de tiene su primer novio, su primera novia, van ahorrando para casarse y después de casarse se van a ir y viven juntos y después tienen hijos, ¿no? Como que muchas veces hay situaciones que se dan de maneras distintas, algunas más caóticas, otras más de imprevisto, y eso también hace que la emancipación sea tardía. Y el tema de la formación académica más extensa. Pasa también que muchos padres, madres dicen, bueno, no trabajes, así puedes terminar la carrera. La terminas rápido, después Sí. vas y empezás a hacer doble alguna carrera. práctica, o doble carrera, entonces te banco yo. Obviamente todo esto de lo que estamos hablando tiene un costo. Porque irte a vivir con tus viejos porque no te podés mantener económicamente va a tener un costo. Irte a vivir de tus viejos porque vos tenés tu sueldo Sí. pero no aportás nada en esa casa también va a tener un efecto. Y prolongar, digo, tu salida, tu emancipación por una carrera también va a tener su costo. No quiere decir que el costo sea necesariamente negativo, pero eso también hay que evaluarlo. Y algo que aparecía en otros estudios es que hay una diferencia en el género. Las mujeres dejan el hogar familiar antes que los varones. Muchas veces tiene que ver con la cuestión de la maternidad. Por ahí son madres y se van a vivir con la pareja. Por ahí ellas después se separan y quedan igual, ¿no? En algún hogar, y es la pareja varón que se va. Y también porque asumen tareas de cuidado y responsabilidades reproductivas. Por ejemplo, no sé,
tienen un hijo y bueno, van a tener que estar en un espacio donde lo puedan cuidar y probablemente no es tan fácil volver a la casa de tus padres solo que volver a la casa de tus padres con hijos, ¿no? Que van a estar quizás más tiempo con vos que con el otro partener. Había una mención sobre el tema de la moratoria social. ¿Qué es la moratoria social? Es el tiempo de espera, la prórroga que da la sociedad para postergar responsabilidades adultas. Y lo que se veía es que en los varones hay más moratoria social, por ahí para que terminen una carrera, para que se especialicen en algo. Y más que nada en la clase media. En las clases populares, la moratoria social no es tan positiva. Por eso hay muchas mujeres de clases populares que enseguida salen a trabajar y se tienen que independizar, o varones de clases populares que tienen que hacerse cargo, digamos, de su propia trayectoria de vida. Habíamos mencionado esto de que las trayectorias son fragmentadas, que ya no hay una secuencia lineal para establecerse, y algo que se produce en la adolescencia cuando uno deja la casa de sus padres o rompe un poco con los mandatos que vienen del hogar, es el duelo por los padres de la infancia, ¿no? Hay un momento de la adolescencia donde uno comprende que sus padres no pueden resolverlo todo, que sus padres quizás no son lo que esperaban. También hay una preguntita que yo siempre les hago a los chicos, es si registraron alguna vez a sus padres tristes, o si vieron alguna vez a sus padres llorar, o si pescaron a sus padres en alguna mentira. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso pone el foco en que esos padres de la infancia, que tienen más el semblante de superhéroe, claro, en la adolescencia, que uno idealiza, son vistos sin esa idealización. ¿Eso quiere decir que les pase a todos? No, por supuesto que hay chicos que en su infancia, por situaciones traumáticas o por situaciones particulares, desidealizan mucho más rápido a sus padres, ¿no? Y ese velo se cae mucho más rápido, pero en general acontece en la adolescencia. Ese duelo por los padres de la infancia se estanca en esta adultecencia, ¿no? Como que sigue dándose esa dinámica familiar. De hecho, muchas veces pasa, vos podés tener tu familia generada con tus hijos y caes en la casa de tu mamá o en la casa de tu papá y medio como que vos te das cuenta que vas repitiendo el rol ese y decís, che, estoy actuando como hijo y yo ya no soy ese hijo. Sigo siendo hijo o hija de mi padre, pero no soy esa misma persona. Es necesaria esa separación progresiva para constituirse como un individuo autónomo. Para cerrar, ¿cuáles son los 3 factores entonces que aparecen en esta cuestión de la adultecencia y de la emancipación tardía? Hay menor urgencia reproductiva, un aspecto biológico y social. No está esta cosa de, bueno, salir, ¿no?, a poblar el mundo. Sabemos que la natalidad ha bajado y muchos dicen que no es solo por una cuestión de lo que ahora pueden elegir o no las mujeres o la idea de familia, sino la cuestión económica, ¿no? Sale caro tener hijos. Por otro lado está la moratoria social más extendida, principalmente en la clase media y en la clase alta, de bueno, está estudiando, bueno, está ahorrando para comprarse su casa o está construyendo, entonces que mientras tanto viva en casa. Y el último, que para mí, porque hablando con algunas personas cercanas, a mí me daba esta nota un poco como conjetura, lo tiro, un poco una lavadita de cara, porque si yo instalo que hoy los jóvenes de 20 a 35 que viven con su familia, viven porque es un fenómeno cultural, le quito peso al aspecto económico y social, pero principalmente económico, le quito el peso. Y una de las cuestiones que aparece en esta emancipación tardía tiene que ver con las barreras económicas. Hasta acá una nueva edición de Pensar en Voz Alta con Miri Esquivel Ublich. Hoy, seguir viviendo con papá y mamá. Escuchamos buena música.